las 4 de la mañana en el kilómetro 186 de la carretera federal 57. Mi compañero Marco Miranda y yo llevábamos horas prácticamente inmóviles. A nuestro alrededor había operadores, transportistas, autobuses cansados, trailers detenidos de mercancía que no iban a llegar a tiempo y una fila interminable de personas que solamente, como nosotros, queríamos llegar a nuestras casas. Terminamos varados más de 10 horas. Y mientras uno permanece atrapado de madrugada en una de las carreteras más importantes de México, empieza a hacerse preguntas. ¿Quién construye? ¿Quién paga? ¿Quién supervisa? ¿Y quién responde cuando algo sale mal? Porque la 57 no es cualquier carretera. Los propios documentos utilizados por Banobras estiman 127,900 vehículos diarios sobre la México-Querétaro. El 17% corresponde a autobuses y camiones, y por este corredor circula más del 20% de toda la carga que se mueve por autotransporte en el país. 7 de cada 10 cargas que pasan por ahí son productos industriales. Por eso, una hora detenido aquí no es solamente tráfico. Industriales de Querétaro estiman pérdidas por empresa que pueden ir desde los 50,000 hasta 1,200,000 pesos por una hora, mientras los costos logísticos se han incrementado entre el 20 y el 35%. Muchos números, pero es para que se dé una idea. Los transportistas hablan de alrededor del 20% más en consumo de diésel solamente por estar detenidos en esos lugares. En julio aparecieron 15 socavones en Cuesta China. La Comisión Estatal de Infraestructura informó posterior que fueron reparados, aunque continuaron los trabajos en cunetas y estabilización de taludes. El gobierno estatal calificó las obras como mal ejecutadas. La autoridad federal obviamente se defendió respondiendo que las lluvias fueron determinantes y rechazó cualquier situación que pueda juzgarse a la ligera de estas obras. Hay dos versiones políticas, pero existe una tercera. La versión de los documentos. La Auditoría Superior de la Federación abrió el expediente 2024-206G1, terminación 2026 y 2025, para revisar la rehabilitación comprendida entre los kilómetros 176 y 194, tramo Palmillas-Querétaro. El universo revisable fue de más de 752 millones de pesos. La auditoría auditó directamente 592,500,000 pesos, el 78,8% del gasto reportado en 2024. Para estos dos segmentos existía 2 contratos de construcción y por separado 2 contratos específicos de supervisión, control de calidad y vigilancia. ¿Qué encontraron en la auditoría ya cuando físicamente fueron los auditores? Losas de concreto de 4,5 por 5 metros agrietadas, drenajes colapsados, falta de taludes laterales, carpeta asfáltica con acabado irregular, residuos de concreto a lo largo de kilómetros y un dato extraordinario. En el tramo ampliado, la Auditoría Superior de la Federación contabilizó 17 obras de drenaje de un lado y únicamente 2 del otro lado. Pero el expediente todavía fue más lejos. En el kilómetro 186 al 194 se habían estimado y pagado trabajos para retirar una barrera metálica. Cuando los auditores llegaron, comprobaron que 958 metros seguían físicamente pago en exceso. Observado claramente. 1,016,400 pesos. También detectaron 510,100 pesos en volúmenes duplicados en conceptos como corte de terracerías, compactación de sobresante, base estabilizada y riego de impregnación. Y todavía vemos al regidor de Querétaro tomando medidas en el concreto. Al revisar precisamente a quienes cobraban por supervisar la auditoría,
encontró estimaciones que no habían sido revisadas correctamente y trabajos de mala calidad que habían pasado por el control de la obra. Banobras terminó reconociendo penas convencionales que no habían sido aplicadas. Al terminar la auditoría, se habían recuperado 2.400 millones más o menos, más 98,000 pesos de cargas financieras. Hay que decir también lo que favorece a Banobras. Las observaciones fueron atendidas, se realizaron reparaciones deductivas y resarcimientos. 7 de los 8 puntos observados quedaron solventados antes del informe definitivo de la Auditoría Superior de la Federación. Y se concluyó que en términos generales, como en todo, Banobras había cumplido con la normativa. Pero hay una frase que tampoco puede borrarse. Los 2.4 millones fueron recuperados con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación. Y eso está en el documento. Ahora viene el dato político. La propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes identifica a Banobras como concesionario de la México-Querétaro y a Capufe como el operador. Banobras precisa jurídicamente que actúa como fiduciario del Fonadín, titular de la concesión. Y apenas el pasado 14 de agosto, el director del Centro de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Querétaro dijo públicamente que vino Banobras, que es el dueño de la obra. Entonces, uno se pregunta algo elemental. ¿Quién representa a Banobras en Querétaro? El directorio oficial responde a nombre de José Antonio Nieto Lamadrid, gerente ejecutivo de la Oficina de Promoción Querétaro. Y no acaba de llegar. En septiembre del 2021 ya aparecía públicamente encabezado en esa oficina, ya con escritorio y silla. Los documentos oficiales de Banobras lo siguen acreditando posteriormente en el cargo. Y ahí aparece el apellido que prácticamente nadie había mencionado en esta discusión de las 57. José Antonio Nieto Lamadrid ha sido identificado públicamente desde hace años como sobrino de Santiago Nieto Castillo. Y a la fecha políticamente es relevante. En septiembre del 2021, cuando Nieto Lamadrid ya aparecía como gerente de Banobras en Querétaro, Santiago Nieto todavía era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Santiago Nieto dejó la UIF hasta el 8 de noviembre del 2021 porque se casó. ¿Eso demuestra que Santiago Nieto lo nombró? No. ¿Demuestra que José Antonio Nieto sea personalmente responsable de los desperfectos de la carretera? Tampoco. Y nosotros no vamos a inventarlo como dicen que lo hacemos. Pero sí existe una pregunta legítima de rendición de cuentas. ¿Cómo llegó un familiar identificado públicamente de Santiago Nieto a encabezar Banobras en Querétaro, mientras este ocupaba una de las posiciones más poderosas de la Secretaría de Hacienda? ¿Cuál fue el procedimiento de selección? ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿Y qué ha hecho en esa representación ante los problemas principales de esta autopista? Eso merece documentos, merece una explicación, porque Santiago Nieto quiere adueñarse del Comité de la Cuarta Transformación para representar Querétaro y ha construido una buena parte de su discurso público cuestionando al Partido Acción Nacional, hablando de corrupción y fiscalización y vigilancia del dinero público. ¡Perfecto! El estándar debe funcionar para todos. No estamos responsabilizando a un apellido de un socavón. Estamos siguiendo dinero público, contratos, supervisiones, auditorías, cifras, cargos y relaciones de poder. La carretera ya habló, la auditoría también. Ahora falta que hable el organigrama, que lo desmientan, pero con documentos. Yo soy Gildo Garza y esto es el nuevo orden.